Bueno, bienvenidos a la clase de imágenes mamarias. Yo soy la doctora Romano Melisa, especialista en diagnóstico por imágenes, su especialista en imágenes mamarias. Antes de empezar la clase, una pequeña reseña de epidemiología con estadísticas, con las últimas estadísticas de nuestro país. Estas estadísticas salieron en el año 2018. Saber que mujeres es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, es decir, es el cáncer más frecuente y el que mayor tasa de mortalidad tiene. Cada año mueren aproximadamente 5.800 mujeres y se diagnostican aproximadamente 20.000 casos nuevos, es decir, tiene una mortalidad elevada y una incidencia elevada. Y se estima que una de cada 8 a 10 mujeres va a desarrollar esta enfermedad en algún momento de su vida. El factor de riesgo más importante es la edad, o sea, el pico digamos, de incidencia lo vemos después de los 50 años. Sin embargo, la mamografía se hace a partir de los 40 años. En cuanto a imágenes mamarias, tenemos todos estos métodos: la mamografía 2D, la ecografía mamaria, la resonancia de mama, tomosíntesis, que es como si fuera una tomografía de la mama, que se la denomina mamografía en 3D, el PEM, que es como si fuera un PET, pero específico de la mama, que se denomina mamografía por emisión de positrones. En este práctico nos interesa que sepan lo básico de mamografía y de ecografía mamaria, y únicamente las indicaciones de resonancia. En cuanto a mamografía, la mamografía, ¿qué es? Es una radiografía de la mama y de las prolongaciones axilares, es decir, que utilizamos rayos X, lo mismo que una placa. ¿Cuál es la utilidad de la mamografía? La detección precoz del cáncer de mama. ¿Y por qué hacemos hincapié en que es detección precoz? Porque en realidad la gracia, digamos, del método es llegar antes, o sea, hacer un diagnóstico antes de que la clínica sea evidente. Por ejemplo, que aparezca un nódulo palpable, que haya secreción por el pezón, que haya adenomegalias. ¿Bien? ¿Cuándo se hace? A partir de los 40 años. De manera anual, y en Argentina se aconseja hacer una basal entre los 35 y los 40 años. Si está todo bien, entonces esa paciente pasa a los 40 años de forma anual. Concepto muy importante es que la mamografía es la única técnica por imágenes en mama que se utiliza como screening. ¿Cuál es el concepto de screening? Es un método de tamizaje que se realiza en pacientes asintomáticos. Pero un método de tamizaje tiene que tener un impacto importante en la mortalidad. Entonces, por ejemplo, la mamografía de todos los métodos que les mencioné es la única que ha logrado disminuir la mortalidad en un 30 o un 35%, no así ninguno de los otros métodos iniciales que les mostré, que son complemento de la mamografía. Bien, por eso es tan importante que la mamografía siempre, a partir de los 40 años, sea el primer estudio. ¿Cuál sería la utilidad de las imágenes mamarias? Que es un poco lo que ya hemos estado hablando. Una vez que empieza esta duplicación celular patológica anómala, pasan aproximadamente, según la mayoría de los autores, 5 años para que el tumor mida aproximadamente unos 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. En general, cuando el tumor mide 1 centímetro, es palpable, en la mayoría de los casos. Fíjense que tenemos varios años previos para hacer el diagnóstico únicamente con las imágenes sin que haya clínica evidente. ¿Cómo se realiza la mamografía? Esto que tenemos acá es un mamógrafo. Bien, la paciente es posicionada en este sector, siempre es posicionada por un técnico radiólogo. Ya vamos a ver las dos incidencias y cómo se hace a través de un video. Una vez que la paciente está ubicada con estos pedales de acá abajo, bajamos la paleta y la mama queda posicionada y fijada. El técnico radiólogo entonces se ubica detrás de este vidrio plomado, larga el disparo, este es el tubo de rayos X, y una vez obtenida la imagen, podemos tener acá un chasis, una película, o en los mamógrafos más modernos, los digitales, tenemos detectores. Entonces sacamos el chasis, la película, la revelamos, o en el caso de que hayan detectores, directamente la imagen pasa a un monitor y se traduce en lo que sería la mamografía. Ahora entonces les voy a mostrar un video a continuación cómo se realiza este método. Bueno, acá entonces está el video, fíjense, tenemos el mamógrafo con la paleta, lo estamos manejando desde los pedales.
Tenemos que comprimir, esa es la incidencia que se denomina cráneo caudal o de frente. Fíjense cómo se comprime la mama. Esto nos va a dar la utilidad para saber cuál es el sector externo y medial o interno de la mama. Fíjense, esta es la otra incidencia que se denomina medio oblicuo lateral, como si fuera un perfil, y nos va a dar la utilidad para saber el sector superior e inferior de la mama. Bueno, entonces, una vez que realizamos estas incidencias, tenemos lo que se denominan incidencias básicas que hacemos de rutina. Vamos a tener la media oblicua lateral, que si recuerdan cómo es tomada la imagen, entonces la vamos a tener como de perfil, como dijimos, vamos a ver parte del músculo pectoral, que generalmente cuando la mamografía está bien hecha, o sea, la punta del pectoral llega prácticamente a la altura del pezón, que acá no se nota mucho, en general lo tenemos marcado con algún elemento de tipo metálico. Bien, y dijimos que cuál es la utilidad de esta incidencia, saber cuál es el sector superior o inferior de la mama. Esta es la mama derecha y esta es la mama izquierda siempre, pero esto lo debe indicar el técnico. Si yo doy vuelta a esta imagen, no tengo forma de saber cuál es la mama derecha y cuál es la mama izquierda. Entonces dijimos que a partir del pezón hacia arriba va a ser el sector superior y del pezón hacia abajo va a ser el sector inferior de la mama derecha, y en la mama izquierda exactamente lo mismo. Y esta es la incidencia cráneo-caudal que vimos en la primera parte del video, que si vemos la paciente desde arriba, vamos a saber que, supongamos que el pezón está más o menos, acá se ve un poquito mejor, a esta altura, si la vemos de arriba a la paciente, vamos a tener los cuadrantes externos de la mama izquierda, los cuadrantes externos de la mama derecha, los cuadrantes internos de la mama derecha y los cuadrantes internos de la mama izquierda. Esta es la incidencia, entonces, cráneo-caudal. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en las incidencias básicas y en los distintos cuadrantes? Porque esto es lo que nos va a ayudar a poder ubicar la lesión. Por ejemplo, yo voy a decir que tengo una lesión nodular de forma irregular, márgenes espiculados de alta densidad, ubicada en el cuadrante superexterno de la mama derecha, como un ejemplo. Entonces yo voy a saber que va a estar acá y acá. Es decir, si yo imagino la mama dividida en 4 cuadrantes, por ejemplo, esta lesión de ejemplo que yo les mencioné estaría ubicada acá en el cuadrante superexterno de la mama derecha. Este sería el cuadrante superexterno, este sería el cuadrante superinterno, cuadrante ínfero-interno, cuadrante ínfero-externo. Y también existe la unión de cuadrantes superiores, la unión de cuadrantes inferiores, la unión de cuadrantes internos y la unión de cuadrantes externos. Esto es como se ve una mamografía completamente normal. Todo lo que es radio denso o radio opaco, en general en mamografía se habla de densidades, a pesar de que el término densidades es más correcto en lo que sería tomografía, pero bueno, vulgarmente en la bibliografía y en la vida diaria, digamos, también se habla de densidad. Entonces todo lo que es radio denso, blanco o radio opaco es tejido glandular o tejido conectivo, y todo lo que es el fondo, que se ve más gris o más radio opaco, es el tejido graso. Bien, y esto es lo mismo que una placa, es decir, todo lo que es sólido o líquido lo voy a ver denso o radio opaco. Si la paciente es joven, la placa va a ser mucho más blanca porque va a haber muchísimo más tejido glandular. Cuando la mujer va aumentando de edad, el tejido glandular comienza a retrogradar y comienza a ocuparse por tejido adiposo. Por eso en las mujeres mayores las mamas son flácidas. Bien. Y lo que vemos no es otra cosa más que esto. O sea, todo lo que es lóbulo y tejido de sostén, que es tejido conectivo, es lo que va a ser parte de la glándula y lo vamos a ver radio denso. Y el fondo va a ser el tejido adiposo. La mamografía patológica puede tener nódulo, asimetrías, distorsiones de la arquitectura o calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser típicamente benignas o sospechosas de malignidad. Vamos a empezar por nódulo, que por definición una lesión de tipo nódulo es una lesión que tiene un borde. Y si tiene un borde, entonces tiene una forma, un margen y una densidad. ¿Qué formas son las factibles? Tenemos forma oval, que es tipo eliptoide o ligeramente lobulada. Esto es típico de las lesiones benignas. Después tenemos la forma redonda, que también es característica de las lesiones benignas. Y después tenemos la forma irregular, que claramente no es ni oval ni redonda. Y esto es característico de las lesiones malignas. Después dijimos que tenemos el margen.
Cuando el margen es bien definido en toda su circunferencia, decimos que el margen es circuncripto. Cuando el margen es no circuncripto, podemos tener tres opciones. Margen microlobulado, que fíjense que forma como ligeras ondas el borde, esto podría llegar a ser cáncer. El borde espiculado, que es como lo patognomónico en mama, los márgenes espiculados tienen un valor predictivo positivo para cáncer de mama muy alto. Después tenemos los bordes indistintos, que fíjense que vemos que hay un nódulo que tiene un borde, pero no lo logramos definir del todo bien. Esto también podría ser característico de cáncer de mama. Pero de estas tres, como dijimos, el más característico de cáncer de mama son los márgenes espiculados. Después tenemos la densidad de la lesión. Esta densidad la comparamos con el tejido glandular adyacente. Cuando la densidad es mayor, o sea, de alta densidad respecto al tejido glandular, es más característico o es más sospechoso de malignidad. Cuando la lesión es isodensa con respecto al tejido glandular, es decir, tiene prácticamente la misma densidad, es más característico de lesiones benignas. Cuando la densidad del nódulo es menor, esto es característico de lesiones benignas. Y después tenemos los nódulos que directamente son radiolúcidos, que siempre que tengan grasa en su mayor nivel, digamos, como puede ser un lipoma, que en este caso, sí o sí es benigno. Y fíjense, esto es lo que yo les decía, esto probablemente sea una mamografía de una paciente joven, supónganse entre los 35 y los 40 años, donde se ve todo blanco, o sea que tenemos muchísima glándula, prácticamente nada de tejido adiposo, y de repente tenemos un nódulo que probablemente sea palpable, porque es un nódulo grande, pero completamente benigno y corresponde a un lipoma. Después siguen las asimetrías. Cuando hablamos de asimetrías, a nosotros no nos interesan las asimetrías volumétricas. Todas las mujeres tienen asimetrías constitucionales, a veces se notan más, otras veces se notan menos. Pero sí nos interesan las asimetrías glandulares, que ya vamos a ver qué significa. Una asimetría siempre es de una mama con respecto a la otra y se tiene que ver en las dos incidencias básicas de rutina. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una mamografía medio oblicuolateral, una cráneo-caudal, recuerden que me doy cuenta porque tengo el músculo pectoral de forma triangular. Cuando la cráneo-caudal está muy bien hecha, a veces también podemos ver el músculo pectoral, pero no es lo más común. Y fíjense que tenemos en el sector superior de la mama derecha tejido glandular, que en el sector superior de la mama izquierda no lo veo. Lo mismo que en el sector medio o ligeramente interno, si tomáramos este elemento metálico como pezón, tenemos tejido glandular en este sector que la mama izquierda no lo veo. Esto es lo que se denomina una asimetría focal. Existen asimetrías focales, asimetrías globales, que eso no tiene sentido que ustedes lo sepan. Simplemente saber cuál es el concepto de una asimetría. Y si yo les dijera dónde está ubicada, podrían decirme que está en el cuadrante supero interno, porque acá está el pezón, o podría ser quizás en la unión de cuadrantes superiores. Podríamos decir unión de cuadrantes superiores o levemente cuadrante supero interno. Bien, ahora, ¿qué se hace cuando yo encuentro una asimetría focal? Pido lo que se denomina una compresión localizada. Una compresión localizada es usar una paleta mucho más chica y yo le digo a la técnica, por ejemplo, comprimime en la unión de cuadrantes superiores de la mama izquierda aproximadamente unos 8 centímetros del pezón. Y si una vez que yo comprimo en ese sector específico esta imagen se disgrega, entonces es tejido glandular normal. ¿Por qué puede pasar eso? Porque puede ser algo fisiológico, por lo mismo que dijimos recién, que la mama va retrogradando y en ese retrogradar a veces lo hace de manera asimétrica. Pero otras veces, digamos, el cáncer de mama también puede expresarse inicialmente como una asimetría. Por eso siempre tenemos que mandarlas a comprimir y en el caso de que la compresión persista, entonces es una lesión tridimensional verdadera. Y generalmente ahí se completa con una ecografía, que en la ecografía tiene traducción generalmente en nódulo y terminamos de caracterizarlo por ecografía. Eso en cuanto a asimetrías. Distorsión de la arquitectura es, desde mi punto de vista, lo más difícil para ver y para diagnosticar. No voy a andar mucho en esto, simplemente decirles que generalmente es una imagen como si fuera especulada, pero sin un nódulo o masa asociado. Y lo mismo, se tiene que ver en una mama y no en la otra, y en las dos incidencias de esa misma mama.
y también lo voy a completar con una compresión localizada, como se ve acá, una paleta menor en un lugar específico, y si esa lesión persiste, como es este caso, porque hemos comprimido este sector donde se ve la distorsión, entonces es una lesión real. Generalmente ahí lo completo con ecografía, que se traduce en la mayoría de los casos en un nódulo, y terminamos caracterizándolo por ecografía. Y si se disgrega, es decir, si desaparece la lesión, simplemente era tejido glandular normal que había tomado esa disposición. Después tenemos calcificaciones, que dijimos las típicamente benignas y las sospechosas de malignidad. Como concepto general, siempre que las calcificaciones sean grandes y groseras van a ser benignas. Siempre. No me importa si están agrupadas o si están dispersas. Son grandes y groseras, son benignas. Acá vuelvo, tengo por ejemplo, les he puesto algunos ejemplos, los que más vemos, digamos, de rutina, son las calcificaciones vasculares, calcificaciones de los vasos de la mama, que generalmente lo vemos en mujeres mayores a los 60 años, calcificaciones en palomita de maíz, que es típico del fibroadenoma calcificado en mujeres mayores, calcificaciones de tipo necrosis grasa. Estas calcificaciones las vemos, por ejemplo, en cualquier tipo de traumatismo que sufra la mama, llámese accidente, biopsia, cirugía. Generalmente se necrosa un sector que después se calcifica. Bien, o sea, se forma una pequeña cavidad que se calcifica de una manera irregular o heterogénea como esta, o como si fueran quistes calcificados de una manera más prolija. Si yo viera la mamografía entera, vería que son realmente grotescas y que son grandes estas calcificaciones. Fíjense la diferencia con esto, o sea, me interesa que vean la diferencia. Esto sí ya es sospechoso, o sea, fíjense que son microcalcificaciones, es decir, que son muy chiquititas, menores a los 0.5 milímetros, nadie por supuesto se las pone a medir, sino que claramente a la vista son mucho más chicas, están agrupadas y la otra característica es que son pleomórficas, es decir, que tienen todas diferentes formas y diferente tamaño. Generalmente cuando vemos un grupo de microcalcificaciones se pide una incidencia magnificada que tiene este efecto, ¿no es cierto? Como si yo hiciera zoom en la imagen. Entonces me permite ver el tamaño, la forma, si están agrupadas, etcétera, etcétera, y poder clasificarlas. Acá yo les puse una definición, que esta es la definición del libro. Grupo de microcalcificaciones, por lo menos 5 calcificaciones, en general son muchísimas más de 5. Menores a los 0.5 milímetros en por lo menos 2 centímetros de extensión, que como le digo, esto es más una definición del libro, la realidad es que en la práctica puede ser mucho más extenso. Fíjense, este es un tumor mucho más avanzado, donde tenemos lo mismo, microcalcificaciones con tendencia a la agrupación, todas pleomórficas de diferentes formas y diferente tamaño. Inclusive esta es otra también mamografía con lo mismo, microcalcificaciones con tendencia a la agrupación, pleomórficas, algunas finas y ramificadas que forman estas líneas que sean aún más sospechosas. Los radiólogos que nos dedicamos a imágenes mamarias utilizamos todos un lenguaje en común, que es a partir de un manual que se denomina BI-RAD, que fue creado por el Colegio Americano de Radiología. El BI-RAD tiene un fin específico, que es colocar en la conclusión una escala que va del 0 al 6, es decir, yo voy a tener los datos del paciente, la descripción del informe con la descripción de la imagen patológica que haya encontrado, la ubicación, y en la conclusión no puedo poner lo que a mí se me ocurra, digamos, sino que tengo que poner sí o sí un número, que como dijimos va del 0 al 6. Podemos colocar BI-RAD 0 cuando el estudio es incompleto. ¿Cuándo va a ser incompleto? Por ejemplo, ¿qué dijimos? En una simetría o en una distorsión, vamos a completarla con una compresión localizada para ver si persiste o no la imagen. Incidencia magnificada lo vamos a pedir cuando tengamos microcalcificaciones para poder caracterizarlas, y ecografía generalmente la pedimos cuando encontramos nódulos en la mamografía, entre otras cosas. BI-RAD 1 cuando la mamografía es completamente normal, esa paciente tiene que seguir con su mamografía de forma anual. BI-RAD 2 tenemos algún hallazgo, pero este hallazgo es benigno, pueden ser nódulos de características benignas o calcificaciones benignas. Y esta paciente también sigue con su rutina de forma anual realizándose una mamografía. Después tenemos el BI-RAD 3, que ya hablamos de probablemente benigno, porque tenemos una probabilidad muy chiquita de tener cáncer de mama. Ya vamos a ver qué tipo de lesiones son, y acá sí necesitamos un seguimiento cada 6 meses por un periodo de entre 2 a 3 años. A partir del BI-RAD 4 realizamos biopsia.
BI-RADS 4 hablamos de sospechoso de malignidad. Fíjense que tiene un rango muy amplio, que va del 2 a un 95%. ¿Y por qué es un rango tan amplio? Porque el BI-RADS 4 se subdivide en 3 categorías que no tienen ningún sentido que ustedes sepan. Bien. El BI-RADS 5 es altamente sospechoso de malignidad, ya hay una probabilidad de cáncer mayor a un 95%. Por ejemplo, ¿qué sería un BI-RADS 5? Una lesión nodular de forma irregular, márgenes espiculados de alta densidad y en muchos casos además asocian microcalcificaciones finas pleomórficas internas. Eso sería un BI-RADS 5. Bien, y lo que les decía que no tiene sentido estas subcategorías porque la verdad que en la práctica uno sabe como de memoria, digamos, qué lesiones BI-RADS 4A, B y C, pero acá no tiene sentido, como dijimos, simplemente sepan que por ahí cuando falta alguna que otra característica para completar o para no ser BI-RADS 5 es BI-RADS 4A, B o C. Y el BI-RADS 6, por ejemplo, viene una paciente, yo le coloco un BI-RADS 5, la someto a una biopsia y el resultado de la anatomía patológica me da positivo para cáncer de mama. Pero por alguna razón, el médico mastólogo decide no operarla. Por ejemplo, porque va a someterla previamente a una neoadjuvancia, es decir, a ciclos de quimioterapia para que ese tumor reduzca su tamaño y en vez de someter a la paciente a una mastectomía, se haga una cirugía conservadora que hoy en día es la cirugía más practicada en el cáncer de mama. Bien, entonces, esa paciente durante esos controles que se va a ir haciendo a medida que es sometida a esta quimioterapia para ver si responde o no a la quimioterapia, para ver si el nódulo, por ejemplo, está más chico, cada vez que la paciente venga, que esto generalmente el seguimiento se hace con resonancia, pero también lo puedo hacer con mamografía y ecografía, cada vez que la paciente venga a la consulta y yo describa nuevamente la lesión y simplemente diga las diferencias que encuentro, no voy a poner BI-RADS 5 porque ya la biopsié, sino que voy a poner un BI-RADS 6. Eso en cuanto a mamografía. Ecografía mamaria, rápidamente saber que la ecografía no reemplaza la mamografía. Como dijimos, la ecografía, al igual que todos los otros métodos que no son mamografía, no es un método de screening. ¿Por qué? Porque no tiene ningún impacto en la mortalidad de la población femenina en cuanto al cáncer de mama. Sí, como dijimos, aumenta la sensibilidad cuando es complementaria a la mamografía, pero sí la voy a utilizar como método de control y diagnóstico en mujeres menores a los 40 años. ¿Por qué? Por 3 motivos. Primero, porque dijimos que en una mujer menor a los 40 años el tejido glandular va a ser abundante, la mamografía se va a ver muy blanca y al verse muy blanca la sensibilidad del estudio realmente va a estar disminuida. ¿Para qué va a estar disminuido? Para poder encontrar nódulos, asimetrías y distorsiones. Las calcificaciones podríamos llegar a verlas. Bien. Además, la incidencia de cáncer de mama antes de los 40 años es baja. Y el tercer punto sería que estaríamos irradiando a mujeres jóvenes haciendo un estudio de una bajísima sensibilidad, bien, para este grupo etario. Pero sí, como dijimos, un método complementario en caso de mujeres mayores a los 40 años. ¿Y para qué sirve la ecografía? Para diferenciar nódulos sólidos de los quísticos. Esta es la principal función. Cuando hablamos de ecografía patológica, acá no tenemos ni asimetrías, ni distorsiones, ni calcificaciones. Simplemente la utilizamos de manera general para caracterizar nódulos. Y lo mismo que en mamografía, si tenemos un nódulo, vamos a tener una forma, un margen. Acá no vamos a hablar de densidad, sino de ecogenicidad, una orientación de la lesión y un patrón acústico posterior. Las formas son las que ya mencionamos, oval, redonda, irregular. Los márgenes, lo mismo que les mencionamos, espiculados, microlobulados, indistintos y se agrega, simplemente por mencionarles, un concepto más que es márgenes angulares. La ecogenicidad, por lo general, las lesiones malignas son hipoecoicas, ya vamos a ver qué significa, y cuando son quísticas, es decir, de contenido líquido, que por lo general son benignas, son anecoicas. La orientación, simplemente se los menciono para que lo sepan, cuando una lesión es maligna, crece de manera vertical o perpendicular a la piel, porque va invadiendo, o sea, destruyendo los ligamentos de Cooper. En cambio, cuando la lesión es benigna, crece de manera horizontal, se va expandiendo porque no puede romper estos ligamentos de Cooper. Después tenemos el patrón acústico posterior, que es muy importante porque es lo que nos va a diferenciar de una lesión líquida a una lesión sólida. Yo acá tengo la onda de ultrasonido, ¿no es cierto?, que llega desde el transductor. Me encuentro de repente con un nódulo, ¿no es cierto?, como si fuera una bolsita de agua llena de líquido, y como tiene líquido, entonces la señal de ultrasonido se potencia y me forma lo que denominamos refuerzo acústico posterior, como si fuera una
sombra blanca. No se dice sombra blanca, sino que se dice refuerzo acústico posterior. Si tenemos un nódulo sólido, entonces la onda de ultrasonido llega, no puede pasar o rebota. Y al rebotar detrás de este nódulo sólido se forma lo que denominamos una sombra acústica posterior. Y sabemos entonces que el nódulo es sólido. Fíjense, en este caso, a esta altura ya podríamos describir este nódulo. Antes rápidamente les menciono, esto que se ve ligeramente hipoecoico es la piel, todo lo que vemos negro o hipocoico es la grasa y lo que es ecogénico o blanco es tejido glandular o conectivo. Acá las lesiones las vamos a comparar con el tejido graso, no con el tejido glandular. Esa es la diferencia con la mamografía. Y a esta altura, como decía recién, ya podríamos describir este nódulo, porque la descripción es la misma que aprendimos para mamografía. Es un nódulo oval o redondeado de márgenes circunscriptos de contenido anecoico con un refuerzo acústico posterior. Bien, podríamos decir que el diámetro mayor, si lo midiéramos, seguramente sería mayor. O sea que el diámetro mayor, sería en sentido horizontal y no vertical, pero eso es como para agregar un dato más. Esto es un quiste, claramente es un quiste por el refuerzo acústico posterior, que lo vemos bien ahí, esta sombra blanca, digamos, que se forma, y los nódulos quísticos son todos benignos en la mayoría de los casos, por lo tanto corresponde a un BRAF2. Bueno, este es otro ejemplo también de un quiste. Si tuviéramos que describirlo, diríamos lo mismo, que es una lesión nodular, ovalada, de márgenes circunscriptos, anecoica y con un claro refuerzo acústico posterior, diámetro mayor, paralelo a la piel, que la tenemos acá. Fíjense este otro caso, acá cambia. ¿Por qué cambia? Tenemos también que es un nódulo oval, de márgenes circunscriptos. La ecogenicidad es levemente hipocoica o prácticamente isoecoica con la grasa, y el refuerzo no es tan claro. Podríamos decir que tiene un leve refuerzo o un patrón acústico posterior. ¿Y esto por qué puede ser? Puede ser porque sea un quiste que tiene contenido espeso, por lo tanto la onda de ultrasonido no se potencia, entonces hace solamente un leve refuerzo acústico o directamente no da un patrón. O puede ser una lesión sólida, pero hipocelular, como por ejemplo los fibroadenomas celulares en las pacientes jóvenes, que si bien son sólidos, al ser hipocelulares, no algo, digamos, de señal de ultrasonido logra atravesar y no me da la sombra acústica posterior. En este caso, como este nódulo no es completamente quístico, o podría llegar a ser sólido, como decíamos recién, acá es donde tenemos que poner un BRAF3. Bien, ¿por qué? Porque entonces al ser sólido existe una posibilidad mínima de que pueda progresar a maligno, que dijimos que era una probabilidad menor a un 2%. ¿Qué se hace con un BRAF3? Se lo sigue cada 6 meses por un periodo de 2 a 3 años. Si en alguno de esos controles el nódulo aumenta de tamaño o se deforma, ahí directamente colocamos BRAF4 y lo mandamos a biopsiar. Si luego de estos controles, pasados los 2 o 3 años, el nódulo sigue igual, entonces colocamos BRAF2 y ya no hace falta controlarlo más. Fíjense claramente la diferencia entre una imagen sospechosa. Fíjense que es marcadamente hipocoica en relación a la grasa, es de forma irregular, los márgenes son espiculados y tiene una sombra acústica posterior tal que prácticamente no me permite diferenciar el borde posterior del nódulo. Fíjense este otro caso, aún más claro, es un nódulo marcadamente hipocoico respecto a la grasa. Irregular, márgenes, podrían decirme lo que quieran, que lo consideraría bien. Podrían decirme que son indistintos, por ejemplo, en algunos sectores angulares, en otros sectores espiculados. No importa si dicen márgenes, si dicen forma irregular, márgenes no circunscriptos o dicen espiculados, estaría bien. Y fíjense la sombra, qué importante que es. Es un nódulo bien sólido, bien sospechoso de malignidad. Eso es todo de ecografía. De resonancia, lo único que me interesa que sepan es que lo que nosotros vemos en la resonancia es si la lesión realza o no realza. Si la lesión no realza, es benigna. Si la lesión realza, puede ser benigna o maligna. Y si la lesión realza, hacemos el mismo análisis que ustedes ya saben. O sea, vemos la forma y los márgenes. Y con todo lo que ya saben, hasta acá podrían describirme perfectamente esta lesión por resonancia. Me dirían entonces que es un nódulo irregular de márgenes espiculados, esto es un BRAF5 por resonancia. Acá le dejo las indicaciones, simplemente para que las lean, podemos discutir
algún caso puntual que les interese saber en el práctico. Como conclusión, sepan que hay aproximadamente 20.000 casos nuevos en nuestro país por año, es una incidencia realmente alta. Sepan cuáles son los métodos que existen en la actualidad para detectar el cáncer de mama, pero lo más importante de este práctico es que sepan los conceptos básicos de mamografía y ecografía patológica, que sepan por lo menos orientarse a lesiones benignas y malignas y el conocimiento de los dígitos de BI-RAP, que lo van a utilizar en la mayoría de las especialidades. Siempre les cae alguna paciente con una mamografía y para que sepan interpretar el BI-RAP y poder asesorar a la paciente. Bueno, desde ya muchísimas gracias, espero que les haya sido útil y haya sido claro.